María, y Jesús respondió: mujer, aún no llega mi hora, dime qué podemos hacer tú y yo. Mas dijo a la sirvientes, la madre del Señor: hagan lo que les diga. Y así la hora llegó. Nos cambiaste el agua en vino, tú lo hiciste, buen Señor. Con tu espíritu divino a la vida pasamos, y nuestras quejas y nada has llenado con tu amor. Quien me encuentra no hallará vino mejor. Jesús les mandó que enorme tinaja de agua rebosar. Cuando terminaron el tiempo, y ahora el mayordomo pueda probar. Y cuando probó ya era vino, y el novio le dijo con admiración: en vez de servirlo primero, guardaste hasta ahora tu vino mejor. Pues dijo a los sirvientes, la madre del Señor: hagan lo que les diga. Y así la hora llegó. Cambiaste el agua en vino, tú lo hiciste, buen Señor. Por tu espíritu divino a la vida lanzamos, y nuestras quejas y nada has llenado con tu amor. Quien te encuentra no hallará vino mejor. Nos cambiaste el agua en vino, tú lo hiciste, buen Señor. Con tu espíritu divino a la vida lanzamos, y nuestras quejas y nada has llenado con tu amor. Quien me encuentra no hallará vino mejor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Soy la diaconisa Vilma Belén Roldán, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana Balbúa aquí en Mayagüez. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludamos a quienes están aquí presentes, así como los que están por internet. Hoy es 19 de enero del 2025, segundo domingo de la Epifanía del Señor. Y estamos transmitiendo 4 iglesias presbiterianas: la Iglesia Presbiteriana Portachelli en San Germán, la Iglesia Presbiteriana en Añasco, la Iglesia Presbiteriana del Buen Pastor en Maricao y la Tercera Iglesia Presbiteriana en Balbúa, Mayagüez. Que a Dios sea la gloria. Amén. Amén. Pueblo de Dios, la misericordia de Dios, su fidelidad y justicia no tienen límites. En Dios está la fuente de la vida. Aleluya. Vamos a orar en alabanza a Dios, dirigidos por la presbítera María Ortiz Rodríguez, miembro de la Iglesia Presbiteriana del Buen Pastor en Maricao. Amado Señor, gracias por recordarnos que este es el día que tú has hecho. Ayúdanos a alegrarnos y a regocijarnos en él. Que recordemos que debemos detenernos en medio de nuestro trajinar para renovar en ti nuestras fuerzas. Señor Todopoderoso, gracias por estar siempre con nosotros.
Ayúdanos a entregarte nuestras preocupaciones. Gracias, Señor, por mirarnos con ternura. Gracias, Señor, por guiarnos en el viaje de la vida con seguridad. Dios de amor, concédenos la fe de un niño para que seamos la persona que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por esta paz que solo tú puedes darnos. Enséñanos a esperar en ti. Por Jesús, tu Hijo amado, hemos orado. Amén. Amén. Ahora cantemos un popurrí de coros cristianos. Ahora tendremos la confesión de nuestros pecados. Tenemos un breve tiempo en silencio para confesarnos.
Hermanas y hermanos, confirmamos que en Cristo Jesús tenemos el perdón y la reconciliación con Dios, y todo por la gracia del amor de Dios. Aleluya, amén. Amén. Ahora nos saludamos y cantamos La paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre, siempre será paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre, siempre será paz. La paz esté con nosotros. Ahora tendremos a la hermana Ivonne Ventura Casadilla, miembro de esta iglesia, que nos va a leer el Evangelio para esta mañana. Se encuentra en San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Muy buenos días. Buenos días. El Evangelio para hoy se encuentra en San Juan, el capítulo 2, los versos 1 al 11, y lee así. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Te la alabamos, Señor. El sermón pues, estará a cargo ahora del reverendo José Morales Meléndez, moderador de la Comisión Administrativa de esta iglesia y miembro del Presbiterio del Suroeste de Puerto Rico. Bendiciones a los hermanos aquí congregados, Tercera Iglesia Presbiteriana Mayagüez Balboa, y a los hermanos que nos visualizan domingo tras domingo y los nuevos que se han conectado a través de Facebook Live en este Día del Señor domingo, que Él nos ha permitido ser testigos a través de un nuevo amanecer. Después de un día de lluvia, porque allá en Aguadilla empezó a llover desde viernes en la noche, principio de madrugada sábado, que estuvo lloviendo prácticamente todo el día. Y bajó la temperatura, yo creo que estaba como en 60, 61, 62 grados, estaba frío para nosotros, ¿verdad? Los caribeños, que baja a ser menos 70 grados o menos, pues ya para nosotros es muy frío. Y lo que nos permitió tener como un pequeño receso, ¿verdad? Pues nos quedamos todos en la casa. Luego en la tarde pues comenzó a aclarar. Y dimos gracias al Señor por el día, que hay que dar gracias por todo lo que ocurre en nuestros días. Yo espero que allá en sus casas y aquí hayan venido adecuadamente vestidos. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando una boda según el texto bíblico. Son las famosas bodas de Caná a las cuales asistió Jesús con algunos de sus discípulos que ya había elegido y con su mamá. Y lo digo así, ¿verdad?, en términos de broma, pero en la antigüedad había que ir vestidos acorde a la boda, como en nuestros días también, ¿verdad?, que uno, como decimos en nuestras tradiciones, uno tira tela, ¿verdad?, para ir representado, ¿no?, y dignamente vestido. Claro, hay una parábola que habla de una gente que invitaron a la boda y entre los invitados había alguien que no estaba vestido adecuadamente, y cuando hicieron revista, ¿no?, de los que allí estaban, se dieron cuenta que aquel no estaba vestido para la boda. Oiga, me pasó por el tramo de que lo sacaron de la boda, y dice que para la boda hay que estar debidamente vestido, ¿no? Pero esa no es la parábola de hoy, hoy es una de las historias. Bueno, para muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, predicadores, maestros de la Biblia, este fue el primer milagro que Jesús realizó, conjuntamente con algunos otros 6, 7 milagros que el Evangelio de Juan va a narrar. Mas sin embargo, yo soy de los que pienso que más que milagros, que es un término que la iglesia fue acuñando, fue tomando para sí a través de los siglos, yo entiendo que todas estas acciones de Jesús no son otra cosa que signos, señales en el ministerio de Jesús. Y yo les invitaría a que hoy, en vez de concentrarnos y verlo como un milagro, lo veamos como un signo, como una señal
en el ministerio de Jesús. Y hay una diferencia entre milagro y señal, ¿no? Las acciones milagrosas o los milagros a veces se entienden como algo extraordinario que no se puede explicar su origen, y en ocasiones tampoco se puede identificar quién lo provoca o de dónde surge. Sin embargo, las señales o los signos tienen otra interpretación. Los signos o señales no son otra cosa que manifestaciones de la grandeza o la representación de algo. Como estamos en tiempo de Epifanía, tiempos de Epifanía no son otras cosas que la revelación de Dios o las señales de Dios o los signos de Dios. Cuando la Escritura nos habla de que Dios se aparece, son señales, son signos. Y las señales, desde una perspectiva bíblica, no son otra cosa que la representación de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Van viendo, ¿verdad? Aunque algunos milagros se podrían entender desde la perspectiva de la iglesia como señales de la gloria de Dios, pero realmente los momentos en que Dios irrumpe en la vida de la humanidad de manera a veces inexplicable no es otra cosa sino es para manifestar su gloria. Dios se manifiesta con poder. Así que vamos a ver en la mañana de hoy el primer signo que se realiza, o la primera señal que se realiza en el ministerio de Jesús. Muy curioso es que esta señal se hace en un contorno, en un ambiente muy humano, como una boda. Las bodas son alegría, gozo, una experiencia de compartir con dos personas que han manifestado su amor el uno por el otro. Y ahí hay un elemento de alegría, de gozo y de proyección al futuro de vivir una vida junto a una persona a la cual de alguna manera hemos elegido. Otros piensan que Dios nos las puso en el camino, ¿verdad? Dependiendo de su capacidad de interpretar las cosas. Así que ese es el entorno, ese es el contexto donde se da esta primera señal o este primer signo, una boda, que es algo común, no es algo extraordinario. O sea, no están en un monte, no están en un río, no están en un campo de batalla, no, están en una actividad meramente humana, muy común. La gente se casaba con todos los elementos. Lo particular es que Juan, el escritor, nos presenta entonces a Jesús y a algunos de los discípulos que ya había elegido, porque no están todos elegidos. Es el principio del ministerio, según el Evangelio de Juan. Así que había muy pocos de los 12 y otros seguidores que aparecen en la vida de Jesús. Y está la mamá de Jesús. Es interesante porque nos presenta a un Jesús que socializa. O sea, no es un Jesús enmarcado dentro de una divinidad o de una religiosidad extrema, o metido en un rincón del templo o de una sinagoga, sino en algo tan común como la celebración de una boda. Y esa es la primera señal que nos plantea Juan en el Evangelio. Jesús socializando, Jesús en medio de una actividad muy cotidiana.
a la cual aparentemente la invitación viene por conducto de María, su mamá. Y generalmente cuando invitan a uno a una boda, a menos que la invitación se restrinja, la invitación se hace a la familia. Mira, le invitamos a la unión matrimonial de fulano y fulano. Hace muchos años atrás se acostumbraba en los pueblos anunciar en las puertas de las iglesias los próximos enlaces matrimoniales. Entonces las parroquias ponían a la entrada de la iglesia: el próxima semana o el próximo mes se casa fulano y fulana, y así la gente se enteraba. Y aparte de eso, habían invitaciones personales. Obviamente a María, mamá de Jesús, y a Jesús los invitaron directamente a la boda. Porque a la boda pues, uno tiene que ser invitado. Esta experiencia de Jesús socializando, ¿qué elemento más material y más de familia de un ser humano que compartir con otros en la celebración de una boda? O sea, ahí no fueron a rezar, ahí no fueron a orar, ahí no fueron a hacer un análisis bíblico, ni una procesión. Ahí fueron a una boda, con todos los elementos, prácticas y actividades que había en una boda. Uno de esos elementos era la preparación que tenía la familia del novio y de la novia para recibir a los invitados. Y uno de los detalles más importantes que había en estas celebraciones era el asunto de la bebida, el vino. Y no era un vino sin alcohol como algunos predicadores enseñan y dicen, ¿verdad? Sino era una celebración con un vino, yo no sé cuántos grados prueba, pero según el relato bíblico parece que tenía muchos grados prueba, porque dicen que era un vino excelente. Y mientras más alcohol tenía, pues más excelente. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando tratamos de plantear en los textos bíblicos nuestros conceptos y nuestras ideas, ¿verdad?, sobre el uso del alcohol o no alcohol, que si la Biblia dice, no, mira, la Biblia dice que esa boda había vino para que la gente disfrutara y se sintiera contento y alegre. También es así que hay un planteamiento en el propio texto bíblico que dice que, ¿verdad?, da a entender que la costumbre era servir el mejor vino al principio, el que más grado tuviera, el que más tuviese la capacidad de provocar la alegría, ¿no?, por no decir el que más embriagaba. Y después entonces se celebraba un vino de segunda o de tercera, porque ya no había la capacidad de catar, ¿no?, de saber si te estaban dando un vino bueno, porque ya tú estabas medio picado, medio borracho, como decimos nosotros. O sea que obviamente era un vino como el que se usaba en ese tiempo. Claro, con el tiempo, pues vienen las prácticas religiosas prohibiendo el uso de bebidas y muchas de estas cosas. Pero obviamente era una actividad para celebrar, para que provocara alegría en medio de los tiempos. Un elemento interesante es que de momento el texto bíblico no pone inmediatamente a Jesús como protagonista de ese evento, sino que hay una celebración entre los cuales como asistente está Jesús. Por ahí es importante era la novia, el novio, y la figura de María toma prominencia porque de alguna manera María estaba involucrada y muy cercana a esta familia.
Tan es así que María se da cuenta de que se está terminando el vino. O sea que si se termina el vino, pues se acaba la fiesta. Es lo que da a entender el texto bíblico. Y por alguna razón Juan recoge que la que se da cuenta de que el vino se está acabando o se acabó es María. O sea que la que inicia esta señal es María, no Jesús. Entonces son datos en este relato que nos llaman la atención, porque Jesús no es protagonista de inmediato. María asume ese liderato y la primera persona que detecta una situación incómoda, una situación difícil, es María. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que se acabó el vino. Y si se acaba el vino, es vergüenza para la familia que está celebrando el evento. Porque no se prepararon, o porque pensaban que no iba a haber tanta gente, o no tenían los recursos económicos para tener una buena cantidad de vino. Bueno, el texto bíblico nos dice que la señal dice que había 6 tinajas grandes de agua que lo usaban para la purificación de los judíos, que era todo un proceso que había en las casas de lavadora de manos, de pies, y siempre había presencia de agua para los rituales de purificación. Y son esas 6 tinajas o envases grandes las que se usan, son unas tinajas de piedra grandes, que dice que en cada una de esas tinajas cabían 100 litros de agua. 100 litros de agua. Y el texto bíblico nos dice que cuando ocurre la señal, desde que se convierte el agua en vino, se produjeron ¿cuántas? 6 tinajas. A 100 litros son 600 litros de vino. O sea, una cantidad enorme. Yo no puedo imaginar, ¿verdad? 600 litros de vino. Eso es mucho vino. Así que allí había vino para estar 2 o 3 días celebrando la boda. Miren, hermanos, 600 litros es muchísimo. Mucho vino. Claro, porque generalmente las bodas a veces duraban 1, 2 días, 3 días. Pero con todo y eso, 600 litros de vino. A menos que la cantidad de asistentes a la boda fuera numerosa. Yo no tengo idea, ¿verdad? Porque yo no celebro muchas bodas. Nunca he tenido la oportunidad, bueno, excepto una vez que uno de mis hijos se casó y me pidió que lo ayudara con esto de las bebidas que tenía para ofrecer, y me encargó pues que coordinara la compra de las bebidas y las cajas de cerveza y el champán y todas esas cosas que usaban. Y a mí me parecía que era mucho, pero me dijo, no, fíjate que lo que sobre lo regalamos, y así fue lo que pasó. Cuando él terminó la boda había sobrado tanto que se les regalaron a los que estaban a cargo de la limpieza y amigos que estaban por allí, se llevaban las cajas de cerveza porque había demasiado. Pero 600 litros, demasiado. Eso nos da a mostrar que esta actividad es puramente humana. No es de extrañar entonces que María detectara que se aproximaba una vergüenza para la familia, diríamos como un bochorno, ¿verdad? Porque se acabó el vino, pues ya la gente se va a tener que ir moviendo.
Es después que María identifica el problema que entonces Jesús va a interactuar. Aquí hay algo muy interesante porque hay como una mezcla de conceptos, ¿no? Juan dice, porque allí habían 6 tinajas que eran utilizadas para la purificación de los rituales según el judaísmo de aquella casa. Y mezclan el agua de la purificación para hacer vino, ¿no? Una mezcla, generalmente pues las cosas se separaban, lo que era para la adoración o los procesos de purificación era una cosa y la cuestión del día a día o de la celebración especial era aparte, pero allí Juan mezcla esos elementos. Y no es de extrañar, ¿verdad? En todas las casas había provisión de agua para los ejercicios de purificación. No es extraño porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran muy cuidadosos de mezclar las cosas. Como aparece aquí en el gelato, que se mezcla el agua que era para purificación, la convierten en vino. Muchos podrían decir que eso es un sacrilegio, ¿verdad? Pero esa es la narrativa. Le doy un solo ejemplo, como muchos que pueda haber. En la antigüedad, los sacerdotes del templo eran bien meticulosos con los asuntos de los rituales de purificación. El pan que se utilizaba para cada momento era administrado por un sacerdote que se preparaba todo el año para que se hiciera cargo de la preparación de los panes en la celebración. Otros se preparaban para la cuestión de los corderos, de los animales a ser sacrificados. O sea, todo era meticulosamente hecho y una pulcritud y una limpieza increíble. Los rituales de purificación, no podía haber nada que contaminar. Tan es así que cuando se preparaba los fuegos para los distintos rituales, había un arca del testimonio o el tabernáculo, ¿verdad? Ahí se preparaban unos fuegos. Cada turno de sacerdote tenía que renovar el fuego. Entonces se preparaba a manera de hoguera. Entonces venía un sacerdote, ya me toca el turno a mí, tengo que preparar fuego nuevo. Se sacaba un poco de fuego de la hoguera, se ponía aparte, ¿no? Se sacaba encendido, ¿no? El fuego. Y entonces se removían las cenizas viejas y se traía leña nueva para renovar el fuego. ¿Ves? Se sacaba la ceniza, porque era ceniza vieja, porque podía contaminar la pureza del fuego que iba a ser utilizada para el nuevo proceso en el templo. Se sacaba la ceniza, se traía leña nueva y el fuego que yo había guardado lo traigo para encender esa madera nueva que se iba a utilizar el resto del día. Es toda una acción meticulosa, ¿verdad? Como que lo viejo no puede utilizarse para una adoración nueva. Porque hay algo de eso en esta experiencia de la primera señal con las tinajas que eran destinadas a la purificación. Se iban a hacer vino nuevo y un vino excelente. Hasta ahora, ¿verdad? Para no ser muy latoso, aquí lo interesante es que la primera persona que detecta el problema no es Jesús, sino María. María detecta una situación, quiere evitar un trauma a esa familia y entonces es que ella decide iniciar un proceso para resolver un problema que ha sido detectado. Y es entonces cuando María acude donde Jesús. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dice, mira, ya no tienen vino, se acabó el vino.
Y Jesús le contesta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Es lo que dice el texto bíblico. Respondió Jesús, le dice, todavía no ha llegado mi hora. Ahí no se crea una controversia, porque Jesús no contesta ni negativamente ni afirmativamente que va a intervenir a favor de la familia, sino que el problema fue detectado. La única manera de resolver el problema sería que alguien salga a un lugar de venta de vino, compre vino para que lo añadan a la despensa de la fiesta. Pero no había tiempo, tal vez no había los recursos. Entonces, María detecta un problema, pero la solución no está al alcance de María. Es muy interesante porque no es la primera vez que vamos a encontrar, ni la última, que vamos a encontrar situaciones semejantes, ¿no? Donde se detecta un problema, se quiere ayudar, pero no hay los recursos para resolver el problema. ¿Se acuerdan la famosa actividad de la multiplicación de panes y peces? ¿Cuál era el problema? Que había mucha gente, era hora de comer y no había los recursos. Fíjense que en todos los relatos sobre las señales de Jesús, siempre hay alguien que identifica el problema. En ese caso fue uno de los discípulos que se acerca a Jesús y le dice, mira maestro, vamos a despachar a la gente porque es hora de comer y aquí no hay capacidad para hacerlo. Siempre se detecta un problema por alguien, pero el que detecta el problema no tiene los recursos para resolver la situación. Siempre al final de los relatos se acude a Jesús para que Jesús resuelva el problema. Y así como eso, hay muchísimos ejemplos donde alguien detecta un problema, no hay recursos a la disposición y Jesús tiene que actuar. Y ese es el caso de la boda de Caná de Galilea. Se detecta el problema, no hay manera de resolverlo y se acude donde Jesús. Jesús no da una respuesta inmediata de que no lo va a hacer o sí lo va a hacer. Mira, es que tiene que ver eso conmigo. Tiene que ver eso conmigo, le dice Jesús a la mamá. Mira, es más, todavía no ha llegado mi hora. Y ahí hay toda una discusión sobre qué significa esa expresión. Hay un consenso de que Jesús estaba diciendo, mira, y todavía no ha llegado la hora de mi muerte. Pero otros plantean que él lo que se refería era que no era el momento de manifestar su gloria o elementos de gloria para que la gente supiera que él era el Hijo de Dios. María, en vez de ponerse a discutir con su hijo, no, pero es que tienes que ayudarlo. Es tu obligación, es nuestra obligación resolver el problema. No, María no se inmutó por la contestación o no la acción inmediata de Jesús. María siguió y le dice entonces a los sirvientes lo siguiente. María entonces le dijo a los sirvientes, y oigan bien esta expresión que usa Juan el Evangelista. María, madre de Jesús, dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordena. Hagan lo que Él les ordena. Yo no sé si es que María tenía una fe increíble, pero gozaba de un pensamiento, de un sentimiento, de un sentir de la grandeza de su Hijo Jesús y de lo que era capaz de hacer en medio de
la detección de un problema. Ella dio por sentado que Jesús iba a actuar. Ella no pensó, deja ver si Jesús se apiada o tiene compasión de esta familia. María dio por sentado que Jesús iba a actuar. Tan es así que dio instrucciones a los sirvientes, le dice, miren, hagan todo lo que Él les ordene. Y yo creo que ahí está la clave de este mensaje de la Escritura para nosotros hoy. Hagan lo que Él les ordene. Allí había 6 tinajas de piedra de las que se usan los judíos en las ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros, como le expliqué hace un momento. Entonces Jesús comenzó a dar instrucciones. O sea, María no se equivocó. La corazonada, por decirlo de alguna manera, por la seguridad que tenía María de que Jesús, ante situaciones adversas a los seres humanos, Jesús actúa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? No sabemos. Pero María estaba segura de que Jesús iba a actuar. Y no se equivocó. El texto bíblico nos dice entonces que Jesús le dice, miren, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el tope, hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al maestrosala o al encargado del banquete. Les dijo Jesús, y así lo hicieron. Noten que Jesús no toca a los sirvientes, no toca las tinajas, no toca el agua, no se para frente a la tinaja llena de agua y ora por la tinaja llena de agua y dice, Padre, te pido que conviertas esta agua en vino. Nada de eso ocurre. Simplemente dio las instrucciones y le dice, saquen ahora un poco y llévenselo a la persona que está a cargo de la repartición del vino, que era el maestrosala o el mayordomo principal. Y así lo hicieron. Fíjense que no hubo una fórmula o le agregó algún elemento adicional, ¿no? Ahí no ocurrió nada, simplemente en la distancia dio las instrucciones y mientras ellos iban de camino hacia la persona encargada de la distribución del vino, allí ocurre la transformación. El encargado del banquete probó el agua que le llevaban los sirvientes, convertida en vino. Así que se convirtió en vino en el transcurso de ir a buscar la opinión del que estaba a cargo del banquete. Entonces, aquel hombre llamó aparte al novio y le dijo, bueno, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera señal, el primer signo milagroso que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense la descripción del primer milagro. Realmente no es una señal milagrosa súper extraordinaria, que aparecen señales en los cielos, ¿no? Es una actividad tan común, pero no deja de sorprender. Para terminar, ¿verdad? Porque hemos hecho relatar este texto bíblico. Yo creo que hay implícito muchas cosas
en este texto bíblico. Y le señalé el asunto de cuando se prepara un fuego nuevo. Porque cuando se prepara un fuego nuevo, según los sacerdotes, hay que sacar la ceniza. ¿Qué significa la ceniza? Pues la ceniza significa una madera quemada, el desecho de un proceso que se inició con una madera buena, preparada para el servicio en el templo, y hay que sacar la impureza, hay que sacar lo que no sirve, porque a Dios hay que darle cosas buenas y cosas nuevas. Es el entendimiento que hay ahí en el judaísmo. Y yo creo que aquí hay un elemento que aplica a nosotros en esta mañana. Yo creo que nuestra vida es como esa hoguera, ¿no? Donde nosotros quemamos nuestra vida, pero a veces hay que renovar, a veces hay que sacar la ceniza, y la ceniza no es otra cosa que las cosas que ya pasaron. Las cosas que ya pasaron, el elemento de la ceniza. Porque no se puede volver a prender un fuego sobre la ceniza, es bien difícil. Hay que sacarla y empezar el proceso nuevamente. Y yo creo que con las bodas de Cana de Galilea pasa lo mismo. Ya hay una situación, se detecta un problema, hay que pasar la página. Ya hay un problema, ya no queda vino. Hay que identificar el problema, y es ahí entonces donde aparece la fe. Aparece la fe. Y el resultado es que si creemos y confiamos en Jesús, Él obrará conforme a su poder. María no tenía una certeza de que aquello iba a ocurrir, pero tenía lo básico, que era la certeza y la confianza. O como dice Pablo más adelante, que es la fe, sino la certeza en las cosas que se esperan, pero que no se ven. Aquí hay un poco de eso. María es de esas personas que tiene la certeza de que Jesús puede transformar la realidad. Y es lo que queremos decirle a ustedes en esta mañana. Mira, realmente no importa la situación que estemos atravesando, lo importante es que si se identifica un problema, que yo creo que es lo correcto, el primer paso es identificar que hay una situación, que hay un problema, porque si eso no ocurre, pues entonces no hay solución, porque entonces sí sería eso mágico y sería milagroso que las cosas se resolvieran sin nosotros identificarlo. Pero el texto bíblico es bien claro: identifiquemos la situación, el problema. Alguien, cualquiera, puede identificar el problema. Aún más yo diría que según el texto bíblico, es la iglesia, los creyentes, los que somos llamados a identificar las situaciones y los problemas. No podemos pasar de largo como la parábola del buen samaritano. Hay un problema ahí, y yo sigo de largo porque voy tarde a predicar, voy tarde para la iglesia. No hay que detenerse frente al problema, identificarlo y buscar una alternativa que probablemente yo no tenga la capacidad de resolverlo, pero entonces ahí viene el elemento que nos trae Juan, que es la fe, que es la esperanza, la petición a Jesús para que Jesús obre conforme a su voluntad. No es que vayamos donde Jesús a decirle: yo te pido, yo demando, yo exijo que se convierta el agua en vino. No, eso no ocurrió de esa manera. Es Jesús el que entonces, en su infinita misericordia, en la manifestación de su gloria, que entonces permite que eso ocurra conforme a su voluntad. En la vida de nosotros, de los hermanos que nos escuchan, cuando las tinajas estén vacías, identifiquemos el problema. O sea, finalmente digo, porque esto tiene tela por donde cortar. Fíjense que cuando se identifica ese problema,
Nadie recriminó, porque podían decir, bueno, no hay vino, pues el culpable es el suegro, o el culpable es el novio, o el culpable son el maestro de sala o el encargado, o los sirvientes. Siempre, a veces cuando uno está frente a una situación, buscamos responsables. El texto nos enseña, no es necesario. No ponemos a buscarnos quién es el culpable. Mira, esto no funciona, pues es culpa del pastor. Esto no funciona, es culpa del consistorio, del concilio. Esto no funciona, es culpa del gobernador, aunque generalmente es culpa del gobernador, pero no siempre. Y echándole la culpa a la gente, eso no resuelve el problema, porque es una pérdida de tiempo. Eso puede venir después para cuando se evalúe el proceso. Lo importante es que la iglesia, nosotros como creyentes, tenemos que identificar el problema en nuestra vida y en la vida de los demás y acudir a Jesús para que Jesús obre y manifieste su poder. Yo creo que lo milagroso está ahí, en que Dios, Jesús, que es Dios mismo encarnado, nos responsabiliza a nosotros de identificar la situación y dejar que Dios actúe. Esto tiene un final feliz. El final feliz es que había 600 litros de vino para seguir celebrando. O sea, tampoco es un final eclesiástico, ni es un final de esos que le salen aureolas a uno, ¿no? El final de esto fue que había a la disposición de toda aquella gente 600 litros de vino para provocar que alegría, para provocar que felicidad, porque la manifestación de la gloria de Dios es para provocar alegría y felicidad. No es para nosotros entonces apartarnos a un monasterio por allá y decir, mira lo que Dios hizo. No, es el ya me hicieron señas de que tengo que ir terminando. Pero ahí les dejo ese texto bíblico de los milagros de Jesús, como dicen algunos, o de las señales que vamos a ver a través del inicio de este estudio del libro de Juan hasta el miércoles de ceniza, que comenzamos entonces a anunciar la cuaresma. Todos estos próximos meses, enero, febrero, marzo, vamos a estar viendo las manifestaciones milagrosas de Jesús en medio de los tiempos. Es la liturgia de la iglesia. Hasta miércoles de ceniza vamos a estar escuchando sobre las manifestaciones de Dios. Yo espero que hoy sea un momento que usted piense su situación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Escasean las cosas, no tienes los recursos, has identificado un problema, no sabes a dónde acudir. Fui a la iglesia, me dieron la espalda. Fui a la alcaldía, me dieron la espalda. Fui a mi familia, a mi casa, me dieron la espalda. En estos momentos te pedimos que acudas a Jesús. Confiamos en que Jesús obrará a través de formas misteriosas. Pero termino diciendo, la responsabilidad, una vez identificado el problema, le toca a la iglesia, a los hombres y mujeres de fe, para que en nombre de Jesús busquen la alternativa. Es nuestra responsabilidad. Que hoy sea el día de que Dios se manifieste en tu casa, en tu vida. Que Dios se manifieste en nuestra casa, en nuestra vida. Como ha hecho tantas veces, que Dios se ha manifestado con poder en medio de nuestra vida. Oramos. Buen Dios y Señor nuestro, gracias por estos textos bíblicos que nos aumentan la fe y nos hacen un llamado a la conversión, nos hacen un llamado a que nos encontremos contigo, nos hacen un llamado a remover la ceniza, que son obstáculos, que son el recuerdo de situaciones negativas. Eso hay que echarlo fuera y dejar que surja entonces una llama nueva, una hoguera nueva para poderte adorar, y que tú suplirás conforme a nuestra necesidad,
conforme a tu misericordia en gloria. Por él y en él oramos. Amén. Amén. Ahora los invitamos a la Santa Cena. Les pedimos a los presbíteros que pasen junto al pastor. Y a usted en su casa busque un poquito de jugo, un poco de pan, galletas que tenga para que participe con nosotros. Hoy tenemos nuestra primera actividad eucarística, la primera Santa Cena del año, y conforme a lo que nos enseña las Escrituras y lo que nos enseña la liturgia de nuestra iglesia, esta actividad se realiza por lo menos en nuestra iglesia una vez al año para todos aquellos que hayan aceptado a Cristo en su corazón, estén reconciliados con Él y con sus hermanos, y participen de estos elementos que simbolizan la acción redentora de Cristo en la cruz del Calvario, donde en esta nueva reinterpretación de la Pascua judía, Jesús con su cuerpo iba a ser la nueva copa, el nuevo cuerpo que había de ser partido por todos nosotros. Esto no es exclusivo para la iglesia presbiteriana, sino todos aquellos que hayan creído en Jesús como Señor y Salvador, se les invita a participar. No tiene que ser presbiteriano, no tiene que ser miembro de esta iglesia. Es una decisión muy personal. Pablo decía: cada uno examínese a sí mismo, coma del pan y beban de la copa, porque si lo coméis de forma indigna, acarreéis juicio sobre su vida. Así que desde esa perspectiva, en esperanza, en celebración, en una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros para que vengamos a su mesa, preparada por Él mismo a través de la iglesia, para celebrar su acción redentora. Allá en sus casas busquen pan, como decía la hermana, o galletas, o algún vaso de jugo, o vino, todo lo que usted pueda tener a su alcance, nos espera para celebrarlo juntos. Es un acto de fe para que Dios se manifieste en nuestra vida. Mientras se reparten los elementos, escuchamos lo que nos dice el apóstol Pablo, que nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió, diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. También tomó una copa en sus manos, diciendo: beban de esta copa, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, una nueva alianza. Hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Y hace un señalamiento final donde dice: hacer esto hasta tanto y en cuanto Él vuelva. Porque según la tradición y enseñanza de la Escritura, Él habrá de volver y ya no hará falta este tipo de celebración dirigida por los ancianos, docentes o los pastores, sino que Dios mismo será el que ministre en ese tiempo lo que se llama el banquete mesiánico, donde de distintas partes del mundo vendrán a esa mesa a celebrar. Tomen, porque este es el cuerpo de Cristo que es partido por nosotros. Amén. Y la copa de la nueva alianza en su sangre.
Gracias a Dios que nos ha invitado a esta mesa a celebrar. Nadie es digno de ser invitado a esta mesa. El que nos hace dignos es Cristo Jesús, que nos amó de tal manera, Dios, que ofrendó a su Hijo Jesucristo por traernos salvación, que es lo que celebramos. Y nos dice que en la transformación de la Pascua judía, esta nueva celebración eucarística, Jesús tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió, diciendo: tomen, coman, porque este es mi cuerpo, que es partido por cada uno de nosotros. Participemos pues del cuerpo del Señor en este momento. Luego también tomó en sus manos una copa diciendo: esta copa es un nuevo pacto, una nueva alianza en mi sangre. De tal forma, de tal manera, que cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciemos hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Nosotros, la iglesia de este tiempo, no solamente anunciamos su muerte, sino que proclamamos su resurrección. Participemos pues de la copa del Señor. Oramos, buen Dios y Señor nuestro. La grandeza tuya como Dios creador, de Jesús como Redentor y Salvador de nuestras vidas, y la unción de tu Espíritu Santo ha hecho posible que acudamos a esta mesa, aún siendo pecadores, aún siendo insensibles a la necesidad y el dolor de nuestros semejantes, siendo incapaces a veces de detectar las situaciones que afectan la vida de otros. A pesar de todo eso, tú nos amaste tanto y tanto que a través de tu Hijo Jesús nos diste y pusiste a nuestro alcance la salvación y la vida eterna. Gracias porque llegamos a este sitio y aún con nuestras imperfecciones, tú nos recibes tal y cual somos. Ahora pues te doy gracias por esta invitación en Jesús el Cristo. Amén. Amén. Muérdame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muérdame, Señor Jesús, pon en mí
Ahora tendremos el ofertorio de las 4 iglesias de este punto unido. Pueden depositar sus ofrendas en los platillos al lado de la mesa de comunión. Y al público que nos sigue por internet, les agradecemos que nos envíen sus ofrendas solamente por cheque, a nombre de la Iglesia Presbiteriana Buen Pastor, indicando el nombre de la iglesia que desean ofrendar. Y es a la Iglesia de Presbiteriana Buen Pastor, apartados 157, Maricao, Puerto Rico, 00606. Vamos a cantar ahora, demos gracias al Señor. Continuamos ahora con la cadena de intercesiones y vamos a estar orando por fortaleza para las personas que necesitan tomar decisiones importantes en sus vidas, por la recuperación de la hermana Olga Fernández Ortiz de esta iglesia y de la hermana cubana Alenita Sánchez Cam en España, por las necesidades de quienes están aquí presentes, por los que nos siguen en internet. Vamos a seguir orando por la recuperación de Alaina, la nieta de nuestros hermanos Nida y Salvador, que está recién intervenida, le hicieron una operación y está en ese proceso. Vamos a seguir orando por Alaina Camasa. Continuamos orando por el cese del hambre, las guerras, las invasiones, el genocidio y los bloqueos económicos, por la búsqueda de justicia y paz en todo el mundo. Vamos a orar por el presbítero Manuel Vázquez Rivera, miembro de esta iglesia. Señor, agradecemos tu amor y tu misericordia, porque estamos muy conscientes que la misma es para siempre. Tú has escuchado parte de nuestras peticiones. También sabes que hay algunas que han quedado en nuestra intimidad. Pero te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros, que nos ayudes, que nos consueles, que nos entusiasme, Señor, para que nosotros salgamos de aquí con alegría a compartir tu pan, compartir tu vino con aquellos que carecen del mismo y que sufren. Enséñanos a vivir el Evangelio con dinamismo, de tal manera que seamos llamados iglesia tuya, para la gloria de tu nombre y para nuestro beneficio. En Jesús tu Hijo, amado, oramos. Amén. Amén.
con los programas semanales de nuestra iglesia. Los martes a las 9 de la mañana, estudio bíblico y oración en la primera iglesia presbiteriana en Añasco. Los martes a las 10 de la mañana, estudio bíblico y oración, iglesia presbiteriana Portacheli en San Germán. Los martes a las 4 p.m., servicio de oración en la iglesia del Buen Pastor en Maricá. Y los miércoles a las 10 de la mañana, estudio bíblico y oración en la tercera iglesia presbiteriana aquí en Balboa, Mayagüez. Para las 29 iglesias presbiterianas del presbiterio del suroeste de Puerto Rico. Antes de continuar con los anuncios, el reverendo Morales que haga el anuncio de la reunión del presbiterio. ¿Qué anuncio? El próximo 25, día sábado, va a ser la celebración de la reunión del presbiterio del suroeste. O sea, este próximo sábado va a ser en la iglesia presbiteriana Cristo Redentor en el poblado Rosario de San Germán, muy cerquita de aquí, unos 20, 25 minutos. Y ahí pues todas las iglesias con sus pastores y comisionados allí se reunirán. Así que los esperamos, oren mucho por ese evento. Amén. Ahora felicitamos a las personas que cumplieron años de vida o aniversario esta semana. En especial al hermano Ángel Eduardo Pereira Suárez, en Texas, Estados Unidos. ¿Algún otro cumpleaños, aniversario? Bueno, pues le cantamos entonces. Feliz cumpleaños. También, sí, también cumple Willy, el hermano sobrino de, ¿no? ¿No? Okay. Vamos a cantar cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente que te abre en ti. Feliz cumpleaños, que Dios te su bondad, que den larga vida, salud y felicidad. Que deseamos felicidades, que deseamos felicidades. Cumpliendo un año más y creciendo que se va, te deseamos felicidades. A Dios te damos gracias que encontramos sin par, al fin de un año hermoso que nos quiero llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. Vamos a cantarle cumpleaños a mí. No, pero ya lo cantaron. A mí, el hijo menor de Nidia. Bueno, feliz cumpleaños. Tenemos ahora, A mí. tengamos entonces la bendición con el pastor José. Recuerden que hacemos la oración de bendición, pero terminamos las devociones de la mañana cantando Tú has venido a la orilla, compuesta por el sacerdote español ya fallecido, Cesario Gabaraín. Así que es un cántico muy hermoso. Terminamos cantándolo, ¿verdad? Como parte de la bendición. Saludamos a Leila Ramírez, que siempre nos sintoniza, a Madeline Torres y a muchos otros que se conectan, ¿verdad? La lista es hermosa, larga. El domingo pasado eran sobre 500 y pico de seguidores que nos vieron, así que a todos ellos, a todos los que nos escuchan, bendiciones y que sus tinajas
sean llenados de la gloria de Dios. Amén. Oramos, buen Dios, gracias por la experiencia de la semana y de este día. Y hoy, inicio de la semana, prepáranos para enfrentar todas las situaciones que han de ocurrir a lo largo de estos días. Y danos la salud y la capacidad para servirte en tu nombre. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo sea sobre el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Cantamos. Tú has venido a la orilla como el Espíritu. Eterna, real.